Tal como les va, muy buenos días, tal como fue anunciado, recibimos hoy al economista Pablo Moya para hablar de los grandes asuntos que están sobre el tapete, ¿no? Las grandes noticias económicas y saber cómo impactan en nuestro país. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy buenos días, gracias por la invitación. Hay, por lo menos yo divisé al menos 4 grandes temas sobre los cuales me interesaría profundizar, son noticias por estas horas. Por un lado vamos a comenzar con el dato de la evolución de la economía uruguaya, el dato del PBI del último trimestre, el tercer trimestre del año. Le propongo compartir lo que decía ayer nomás el ministro de Economía, Danilo Astori, con relación a este asunto. Lo escuchamos y lo vemos. El país está con una desaceleración de su nivel de actividad económica, pero la noticia es que sigue creciendo. Uruguay, lo dijimos muchas veces, se diversificó y también se diferenció. Y en el contexto internacional y regional, el hecho de seguir creciendo es una diferenciación importante. Ayer tuvimos la noticia de un crecimiento desestacionalizado de 1%. Significa seguir creciendo, significa que el país no está en recesión. Creo que era el contador Damiani, el ex presidente de Peñarol, que tenía una frase casi que de cabecera que dice: los números no mienten, los que mienten son los que hacen los números. Y digo porque esta frase de Astori generó, por lo menos en las redes sociales, en varios especialistas, varios colegas suyos, como que distintas interpretaciones, ¿no? Gente que decía, sí, es verdad, y gente que relativizaba el dato. ¿Cuál es la visión suya? ¿La economía uruguaya sigue creciendo o no? Bueno, el dato dice que sí, y el dato nos miente. Claro, pero por ejemplo, Javier de Aedo decía que en comparación con el último trimestre del 2014, sí, bien digo, la economía presentaba una desaceleración. No, comparando con el igual trimestre del año anterior, como decía el ministro Astori, la economía creció y creció un 1%. Y desde mi opinión, ese debería ser el enfoque correcto. Obviamente sí pueden existir algunas consideraciones, como el efecto que en el crecimiento de productos genera la producción de Monte del Plata, porque es un efecto de una única vez, como está impactando, por ejemplo, la producción de energía eléctrica y cómo eso influye sobre el indicador. Pero más allá de esas puntualizaciones, coincidimos de que el Uruguay crece, y coincidimos de que el Uruguay crece a una tasa menor de lo que venía observándose en los años anteriores. ¿Y la desaceleración de la economía uruguaya es más rápida de lo que se esperaba? ¿La caída es más pronunciada de lo que se podía prever? Bueno, puede ser. Nosotros éramos de los analistas que no considerábamos una caída tan fuerte. Estimábamos que el año iba a crecer más cercano al 2,5% y no tan bajo como están presentando los datos de 2%. Si uno ve la evolución del año móvil cerrado a septiembre de 2015 en relación al año móvil de septiembre de 2014, el crecimiento es de 1,9% y veníamos de tasas de crecimiento anuales próximas al 3%. Es una caída importante, es una caída que, como decía, nos permite proyectar un mantenimiento de este bajo ritmo de crecimiento, no solo para 2015, para estimar el cierre del año, sino para 2016 y empezar a aproximarnos a qué pasará en 2017. En 2015 seguramente entonces la economía uruguaya crezca desde su visión cerca del 2%. Es muy probable. Va a estar, no sé si decir lejos, pero va a estar, no va a llegar a la cifra que preveía el gobierno del 2,5%. No, y ya en la conferencia que participaba Astori, ya el gobierno está revisando esas estimaciones para un 2%. Y eso, para que la gente entienda, ¿cómo termina por impactar en las cuentas públicas, en el déficit fiscal? Bueno, una menor crecimiento del país, menor recaudación de impuestos. Eso lo que va a hacer es, el gobierno va a percibir menos ingresos por impuestos, pero hay una gran parte de sus costos que son fijos: salarios, pasividades, funcionamiento del Estado. Eso no lo va a poder
reducir en la misma forma que se van a haber reducido los ingresos, eso va a impactar en un crecimiento del déficit fiscal. Aparece hoy en la prensa que Uruguay tiene un buen acceso a los mercados internacionales, organismos financieros. ¿Eso puede ser una buena utilización, habida cuenta de que vamos a crecer menos de lo esperado, que se va a recaudar menos de lo esperado también? Entonces, ¿apelar a esos fondos puede ser una alternativa? Bueno, claramente va a ser una alternativa en la medida que el gobierno tiene que cerrar sus cuentas porque tiene que seguir funcionando, tendrá que en algún momento salir a los mercados voluntarios de deuda. Por el otro lado, es positivo que Uruguay tenga esa posición, y si uno lo compara precisamente con Brasil, que le han bajado reiteradamente la nota a varias agencias de calificación, Brasil no tiene esa posibilidad y tiene un problema fiscal importante. Creo que, y no evado tu pregunta en cuanto a si es eso bueno, no, claramente no es bueno endeudarse para mantener el funcionamiento. Creo que el gobierno debería reducir el déficit fiscal. A la prueba está que es una tarea muy difícil y que en este año, lejos de reducirlo, lo va a incrementar. Claro, entonces, ¿cree que ya se está configurando el panorama para tomar medidas serias de recortes aún más profundos de lo que se han tomado para evitar que se siga deteriorando el déficit fiscal? Sí, el gobierno debería de tomar medidas más fuertes para reducir el déficit. También se conoció, van 7 días del gobierno de Mauricio Macri. Si uno puede destacar, yo ayer incluso lo ponía en la cuenta de Twitter, Macri de alguna manera está tomando medidas de sinceramiento de la economía y le hará pagar el costo político de esas medidas al gobierno de Cristina Fernández. Es decir, tiene que poner la casa en orden de lo que heredó, y ha tomado una serie de medidas que claramente son identificables: el tema de la liberación de las importaciones, lo que se anunció ayer, que a partir de hoy se libera la compra de dólares, también el tema de la rebaja de las retenciones. ¿Cómo va a impactar esas medidas que toma la administración Macri en los primeros días de gobierno en Uruguay? Bueno, tiene distintas formas de visualizar el tema. El más directo es a través del tipo de cambio, ¿no? Como la fuerte devaluación que uno espera, o mejor dicho, estima que puede procesarse hoy, cómo va a impactar directamente sobre la plaza financiera local. Creemos que va a generar cierto ruido, va a haber una presión del mercado a comprar dólares, y entendemos que el Banco Central nuevamente, como el Banco Central uruguayo nuevamente, como lo ha hecho en este último tiempo, para tratar de quitarle esa fuerte presión, va a volcar esos dólares que el mercado va a estar demandando, y no debería pegar un salto muy abrupto, ¿no? Debería continuar con la trayectoria que hemos venido observando de un leve, y en algunos casos muy leve, crecimiento del dólar, con lo que va en el resto del mundo, Claro. ¿no? Ahora, para usted, en esta jornada, ya hoy mismo, va a haber una fuerte presión al alza del dólar en nuestro país, presión que seguramente el Banco Central va a salir a intervenir. Exacto. Debería haber un traslado de esas presiones generadas en Argentina sobre el mercado local, y el Banco Central va a salir a intervenir. ¿Y en Argentina qué es lo que se puede esperar a raíz de estas medidas tomadas? Bueno, fuera de cámara un poco lo comentábamos, ¿no? Habría una posición de aquellos que dicen, bueno, salir al mercado a comprar dólares el primer día del levantamiento del cepo, seguramente estaré accediendo a un dólar más caro de lo que se posicionaría luego. Entonces espero a ver cómo evoluciona y salgo a comprar mis dólares luego, o yo quiero ser el primero en la fila cuando abran las casas de cambio, los bancos, a adquirir los dólares, ¿no? Hay que ver cómo el mercado reacciona a este anuncio, y por eso creo que es muy importante la comunicación que está haciendo el gobierno de Macri sobre la implementación de las medidas, y no esperó en demasía para ver cómo lo implementaba. Ya estaba trabajando en la adquisición de los 10.000,
se habla de que ya tiene 10.000 millones de dólares acordados con bancos internacionales para volcar al mercado y de esta forma calmar esa demanda, pero uno nunca sabe si esos 10.000 millones es suficiente para calmar una demanda que estuvo dormida durante mucho tiempo. Con la devaluación que ha tenido el real en Brasil, con un dólar que en Argentina se va a posicionar, según dicen los analistas, 14 y algo, por lo menos en el arranque de la liberación del En el cepo. arranque quizás un poco más, Sí, y después baja. eventualmente puede llegar a ser un poco más, pero más o menos la estimación es 14,50 por ahí. Hay que sí o sí acompañar aún más el crecimiento o la devaluación en cuanto al peso uruguayo, es decir, para no perder la tan mentada competitividad. ¿Es esperable que el gobierno afloje un poco más la cincha y el dólar aumente en Uruguay, más allá de esto que mencionamos, del fenómeno coyuntural que se va a dar en el día de hoy? Pero en el mediano plazo, ¿cree que el dólar va a tener una tendencia aún más al alza? Más al alza no creo. Creo que el Banco Central sí monitorea y acompaña en parte no solo lo que sucede en Brasil, que es un mercado relevante del Uruguay, pero no tan relevante como era en la década, por ejemplo, de los 90, ¿no? Donde Argentina y Brasil concentraban en casi el 40% de las exportaciones uruguayas de bienes. Hoy entre ambos aglutinan próximo al 20%, más o menos. Entonces... Pero ¿no se está configurando, por ejemplo, un escenario muy similar al del 2000, que es lo que dicen varios analistas? Es decir, Brasil y Argentina devaluando, nosotros no acompañando, y hay quienes hablan de una lección no aprendida de Uruguay. No, yo discrepo de esa óptica. Creo que puede haber algunos movimientos, sí, que son comparables, pero otros son totalmente distintos. Todo lo que tiene que ver, como te decía, la concentración de mercados en la región actual al pasado, o la contraparte, la diversificación actual de los mercados, no tiene nada que ver con la década de los 90. La fortaleza del sistema financiero es diametralmente opuesto. Sí, estos analistas no hacen referencia a que se pueda configurar un nuevo 2002, de hecho lo descartan, sino simplemente a cómo se comporta la evolución del tipo de cambio en Uruguay. Y sobre todo el tema de la competitividad, ¿no? La competitividad con relación a nuestros vecinos. Bueno, sí el dólar está acompañando lo que es a nivel internacional, lo que son los mercados internacionales. Quizás no deja esa flotación libre, porque eso impactaría día a día quizás cotizaciones muy fuertes, porque estamos en una coyuntura internacional muy volátil. Ya lo decía el ministro Astori, es parte de la nueva realidad económica, pero no solo de Uruguay, sino del mundo, esas fuertes oscilaciones del tipo de cambio. Y en mercados tan pequeños como el Uruguay, creemos que esas oscilaciones pueden generar mucho daño en la generación de expectativa de los agentes económicos. Y estamos en un régimen de flotación sucia, entonces esto que... Yo la verdad, lo conversábamos también fuera de cámara, usted me decía que ya existe. Acá en Uruguay hace tiempo que venimos en este régimen, que el gobierno dice de flexibilidad del tipo de cambio, el mercado indica, el Banco Central simplemente recorta los grandes cambios, que es lo mismo que se aplica en Argentina, pero los argentinos ya le pusieron el rótulo de flotación sucia. Bueno, creo que lo que existe en Argentina no es flotación sucia. Mejor dicho, habría que ver cómo las autoridades del gobierno o del Banco Central comienzan a intervenir en el mercado de cambio. En el caso de Uruguay, el tipo de cambio flota libremente y el Banco Central interviene, entonces podría asimilarse a una flotación sucia, si se quiere, ¿no? Rápidamente, otro de los grandes asuntos, el otro vecino del barrio Brasil, ayer una nueva calificadora de riesgo le quitó el grado inversor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde va la crisis de Brasil y cuánto impacta? Bueno, la crisis de Brasil claramente está generada a partir de una crisis política. Y hasta cuándo va a ir será, entiendo, hasta que haya un cambio de gobierno o exista
o salga la presidenta Dilma Rousseff con fortaleza de esta crisis, exista un apoyo explícito del escenario político para que pueda terminar su mandato. ¿Pero hay más margen, por ejemplo, para que Brasil siga devaluando? Si las señales económicas en Brasil continúan siendo tan pesimistas y no soluciona la crisis política, seguramente sí. Y las señales en Brasil son muy negativas. Alta inflación, caída del producto, ya no del ritmo de crecimiento como pasa en Uruguay, que crece pero a menor ritmo, sino que lo que existe en Brasil es destrucción de valor. Hay caída del PBI trimestre tras trimestre. Entonces, inflación alta, fuga de capitales, lo que hace que existan menos dólares en Brasil, en la plaza brasilera, y esos pocos o cada vez menos dólares en la plaza suben su valor. Sí, un ministro de Hacienda que quiere recortar el déficit fiscal y el Parlamento no se lo vota, bueno, en fin, toda una serie de medidas que no son fáciles, ciertamente. Por último, no quiero dejar de tocar el asunto de Estados Unidos. Ayer conocíamos, como grandes titulares en todos los portales, la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó la tasa de interés por primera vez en la última década. Expliquémosle a la gente qué es lo que esto significa y cómo impacta en nuestro país. Bueno, básicamente esto lo que significa es que el valor del dólar ahora es más caro. Uno endeudarse, los bancos internacionales toman en referencia esta tasa de interés para endeudarse y a su vez prestar a los bancos y al público. Esto significa de que si los bancos tienen que tomar un dinero más caro, lo van a traducir a los préstamos. De alguna manera, la suba esta, que ya tenía larga data de estar en valores muy, muy bajos, a tasa cero, lo que era descontado por los mercados. Se esperaba que si no era en esta reunión, sería en la próxima, pero entiendo que el manejo de las tasas de interés a nivel internacional ya lo descontaban. Ahora bien, esta nueva medida, como decía, ya era descontado por los mercados y ya estaba impactando a nivel del tipo de cambio. Por eso los analistas, la mayoría ya preveíamos un crecimiento del tipo de cambio a futuro y era lo que estaba pasando. ¿No va a tener un efecto inmediato, por ejemplo, en cuanto al alza del dólar? No, creemos que no. Que ¿Y en cuanto a la captación de inversiones? ¿Puede ser un escenario más complejo, con Estados Unidos un poco más atractivo, la Unión Europea eventualmente también? Para el caso concreto de Uruguay no creemos. Está bien posicionado en lo que tiene que ver a rating crediticio. Tiene el investment grade, Brasil lo está perdiendo. Creo que los analistas internacionales, o mejor dicho, los inversores internacionales, diferencian bien lo que es invertir en Uruguay que lo que puede llegar a ser invertir en Brasil, y la inversión extranjera directa en Uruguay ha sido muy importante, ha crecido de forma continua y sostenida. No creemos que estos movimientos puedan tener algún efecto. En los 90 segundos que me quedan, casi que a modo de ping-pong, y para que la gente del otro lado, es una pregunta que recurrentemente se hace. El precio del dólar en Uruguay, ¿a cuánto puede llegar a terminar este año? ¿A cuánto usted estima puede llegar a estar el año que viene? Bueno, queda muy poco para cerrar el año, pero las estimaciones que realizábamos era de un tipo de cambio a cierre de este año interbancario a 30 pesos. Más o menos va a estar por ahí. Va a estar muy por ahí. Y el año que viene estimamos una depreciación de la moneda del orden del 10%. O sea que cerraría 33. Sí, quizás un poquito más, 34. 34 a fines del 2016. Para la temporada estival, para quienes nos están mirando, de repente son operadores en Punta del Este, Rocha, Colonia, las noticias de Argentina, la situación de Brasil, ¿hacen prever un panorama más complejo incluso? Bueno, creo que las noticias de Argentina son más positivas que negativas. Positivas porque nosotros sufrimos, el Uruguay sufrió lo que es tener un vecino con trabas muy fuertes para adquirir dólares y para dejar que sus turistas lleguen, o mejor dicho, que los turistas argentinos lleguen.
Por ese lado creemos que va a haber un crecimiento del turismo, van a poder los turistas tener acceso al dólar, que hasta hace poco no podían. Claro, ahora nos vamos a encontrar con turistas que van a encontrar el Uruguay más caro de lo que era antes. Yo creo que en esa comparación es positivo el cambio, es muy positivo. Concretamente para el sector turismo, en general, creo que sí, que es positivo. Quizás el turismo de poder adquisitivo más alto es el que menos variación tiene y es el que se ha mantenido, ¿no? El de menos ingresos, ahí sí, donde miran qué tan caro o barato puede ser en relación a su país, ahí puede hacer que se queden en su país de origen. Pablo Moya, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuendía. A las órdenes. La pausa y seguimos con más noticias.